Padres de familia, en este video les vamos a explicar por qué no deben dejar a sus hijos estudiar ingeniería civil en Honduras. Hay muchísimas razones, pero vamos a exponer por lo menos las 10 principales. En primer lugar, es como la mayoría una carrera muy larga, es muy costosa, la inversión inicial es alta. Además, se necesitan por lo menos en promedio 5 o 6 años para completarla y eso dedicándole tiempo completo. En esto no es una gran diferencia respecto a las otras carreras, pero el tema de esta carrera en particular es que toma una gran cantidad de años recuperar la inversión, 5, 6, 7, hasta 8 años, dependiendo de la fortuna que tenga la persona de conseguir un empleo en los primeros años que por lo menos tenga una remuneración adecuada. Si eso no sucede, es casi imposible recuperar ese valor inicial de la carrera. Ahora imagínese usted, padre de familia, gastar casi 1 millón de lempiras para una carrera para que su hijo al final nunca termine recuperando el gasto. De ahí está otra gran dificultad. Ya con el título en la mano viene un proceso odioso que se maneja aquí en Honduras que se llama ganar experiencia, entre comillas. Esto de ganar experiencia es una forma de las empresas de asegurarse mano de obra barata o hasta gratis de repente, ya que hay personas dispuestas a hacer cualquier tipo de trabajo por un ingreso simbólico. Desde luego, esto implica desperdiciar buenos años de juventud, probablemente los mejores de la juventud, en actividades pesadas y con una remuneración inadecuada. Esto no pasa a nivel de obreros, para que lo sepan. Ningún obrero, por joven o inexperto que sea, dará su fuerza de trabajo de gratis. Pero con los ingenieros jóvenes se hace una excepción, deben hacerlo. Desde luego hay jóvenes que desde que salen tienen la fortuna de entrar directamente a trabajos buenos, pero son la excepción, son muy pocos. Posteriormente viene otra de las dificultades, que una vez que ya se ha logrado superar el periodo de aprendizaje, entre comillas, viene otro periodo, el de especialización. En este punto hay dos opciones. La empresa se deshace de la persona y la reemplaza por otro novato, que es lo común, o le permite continuar. La mayoría no puede continuar, termina ahí. Pero los que tienen la fortuna de poder continuar, ahora deben tomar una decisión, estudiar o no una maestría. Si no se estudia esa maestría, el ingeniero terminará trabajando hasta donde pueda en construcción directa, prácticamente como un maestro de obra o un capataz. Si se decide estudiar la maestría, la mayoría elige una maestría administrativa. Esto lo condena al ingeniero a un trabajo de oficina de por vida. Ya no puede salir porque su maestría lo limita. Y sucede a veces, y no pocas veces, muchas veces, que por tener una maestría, las empresas ya no contratan al profesional porque lo consideran muy caro o que cobra más. Pasando al tema número 4, que es coincidente con este otro tema, es un grave problema, ya que los que no pudieron continuar desde su práctica a este punto tendrán que independizarse en obras pequeñas o simplemente tendrán que abandonar la profesión a los 26, 27 años. Otros quizás puedan volverse diseñadores, si tienen el talento pueden volverse diseñadores y empezar a trabajar en obras menores, pero muchos de los que estudiaron esta carrera tendrán que abandonarla a los 26, 27 años. Y los que continúen empleados con una maestría administrativa, por ejemplo, deberán estar de por vida en trabajos secundarios de oficina, sin dedicarse nunca a diseño, que es lo básico en ingeniería. Ni siquiera tendrán la oportunidad de dirigir construcciones directas. Entonces quedarán forzados a trabajar en puestos que un administrador de empresas o un administrador público podría hacer. De hecho, pues es ilógico estudiar esta carrera tan complicada para terminar haciendo trabajos de oficina administrativa que cualquier administrador podría hacer.
Sea cual sea el caso, unos terminarán su carrera incluso antes de haberla comenzado. Otros, una buena cantidad, no ejercerán nunca la verdadera ingeniería, que es diseño. Otros nunca podrán dirigir en construcción, que es tal vez lo que anhelan. Y solo un reducido grupo de profesionales podrá convertirse en un diseñador o por lo menos en un constructor eficiente. Todo esto podría evitarse si la cantidad de oferta de ingenieros fuera similar a la demanda. En el colegio tradicional que tenemos aquí en Honduras, el número histórico de ingenieros solventes ha sido por décadas, por mucho tiempo, alrededor de 2.500. Este es el número de ingenieros que la economía hondureña puede mantener activos de forma permanente. El problema, obvio, es que hay cerca de 8.000 ingenieros colegiados. Con esa sobreoferta los salarios se desploman. Todo el mundo sabe que la sobreoferta genera que la demanda tenga demasiado de dónde escoger y los salarios se desploman definitivamente. El otro problema que tenemos en Honduras es que todas las universidades del país, los pocos que han logrado carrera de ingeniería civil, a todo esto, en todos sus campos, a menos que trabajen con el Estado, que a todo este montón de universidades se suman las más conscientes, 400 o 500 ingenieros civiles más cada año, no tendrán derecho a ningún tipo, en resumen, de estabilidad existe la posibilidad y muy cierta que después de al parecer el código del trabajo no aplica carrera más y al no haber ningún tipo de mecanismo de defensa puede ser que jamás mecanismo defensor padre empleado que haya expuesto a cualquier tipo de vejamiar por todos estos años a todo este costo para que jamás ejerzan la carrera. No tiene sentido. Algunos, sobre todo los empleados más antiguos, ingenieros empleados más antiguos, critican a los jóvenes por exigir sus derechos. Ellos, que están acostumbrados al látigo, creen que los demás tienen que soportarlo también porque ellos lo soportaron. Pero se equivocan. Y nosotros lo hemos visto. Se equivocan si ellos creen que las compañías los van a tener por siempre. Es un grave error que cometen los ingenieros veteranos. Ya se han visto muchos casos que ingenieros que se creían intocables han sido despedidos en su tercera edad. Y después quedar pidiendo ayuda, pero nadie los puede ayudar porque han pasado criticando toda su vida a los demás. Ahora bien, hay otro problema. Es una vida laboral muy corta. Estas personas que tanto critican deberían considerar que esa vida laboral del ingeniero civil va de los 27 a los 40 años a lo sumo. Como empleado, desde luego. Si usted puede, tiene la dicha de manejar una compañía o de dirigir su propia compañía o de llevar obras personales, no hay ningún problema, puede hacerlo a la edad que quiera, pero como empleado, el rango que se maneja generalmente en Honduras es de 27 a 40 años, los mejores años. Recuerden además que los primeros años comienzan con salarios muy bajos y prácticamente no cuentan a nivel de economía. Esto obliga a cualquier ingeniero mayor de 40 años, si no ha podido incrustarse en el sistema, tendrá que volverse independiente, le guste o no le guste, tiene que hacerlo a la fuerza. Si no puede independizarse, ese ingeniero está acabado a los 40, 45 años. En el caso de los jóvenes, el pagar por permanecer empleado es alto. Son largas jornadas, sin fines de semana, sin feriados, sin descanso, todo eso en franca violación del Código del Trabajo. Y cuidado con quejarse, ya que los colegas antiguos, los veteranos, de inmediato lo catalogan al joven de haragán o de rebelde. Y eso podría ser motivo suficiente para despedirlo o expulsarlo completamente del sistema. Es una locura. Los ingenieros veteranos, en vez de apoyar para que ellos también obtengan sus derechos, lo que hacen es ponerse del lado del empleador, criticando y denigrando a los que están exigiendo sus derechos. Lo que no entienden estos colegas antiguos es que ellos también en algún momento van a llegar a un punto de quiebre. Las jornadas extenuantes en algún momento le van a pasar factura. Al final el trabajo no es la vida.
Y no se trata de dejar la vida en un trabajo solo por el gusto de dejarla. Otro asunto bastante serio es que en Honduras hay una competencia desleal terrible. Básicamente en Honduras cualquiera construye. No solo se comparte este rubro con arquitectos y maestros de obra, sino que con cualquiera. Cualquier otra ingeniería puede construir, nadie les dice nada. Médicos y abogados construyen sin problema. Esto parece mentira, pero es muy común en el sector vivienda y departamentos. Ellos construyen sin ningún tipo de restricción, nadie los controla y no tienen problema. Es por ese motivo que este gremio de la ingeniería civil es uno de los más irrespetados en Honduras, uno de los que menos defensa tiene. Finalmente, el profesional, ya viejo, cansado, se encuentra con la terrible noticia que no hay final, no hay un retiro. El profesional tiene que trabajar hasta la muerte. Obviamente esto no solo ocurre en esta profesión en Honduras, casi todas tienen este mismo problema. Solo algunos gremios privilegiados tienen acceso a previsión social. Esto debido a la poca organización gremialista, particularmente en ingenierías, donde no hay gente que piense a futuro en estos casos. De esto resulta que, aunque no se llegue al extremo de trabajar hasta la muerte, sí se tenga que trabajar por fuerza hasta bien avanzada la tercera edad. Y se dan casos de ingenieros ancianos obligados a subirse a andamios o en otras condiciones peligrosas, exponiéndose a vergüenzas o algún tipo de accidente grave. En conclusión, estimados padres, desde luego que hay un espacio y hay un mercado para ingenieros civiles en Honduras, pero no para la cantidad que hay, no para tantos. No hay problema en estudiar esto si usted es un dueño de constructora, si es familiar de algún dueño de empresa, sobre todo de las grandes. Tampoco es ningún problema estudiar esto si se es político y se aspira o se tiene la posibilidad de contar con un puesto burocrático, político o en organismos internacionales. No es una mala idea estudiar ingeniería civil si se estudia a nivel de pregrado, pero con el propósito de salir del país a estudiar un posgrado y quedarse afuera. Eso es lógico. Pero si la idea es estudiar esta profesión para ser empleado del sector construcción, les recomendamos a los padres que no le hagan ese gasto inútil a sus hijos, ni les causen ese daño porque ellos mismos tendrán después que estarlos ayudando y defendiendo. Recordemos que el peor error que puede cometer una persona es estudiar una carrera o permitirle al hijo estudiarla porque le gusta. Hay que ver primero si se puede vivir de esa carrera después. Uno no estudia algo porque le gusta, sino para tener un medio de sustento posterior. De eso se tratan las profesiones. Las profesiones no son para porque me divierto, me gusta, es para después poder trabajar y vivir de las profesiones. Así pues, en conclusión, padres, si ustedes piensan que sus hijos serán ingenieros civiles empleados aquí en Honduras, están muy equivocados. Prepárense para una desilusión. Y, aunque suene así, esto no es ser pesimista. Esto es hablar la realidad. Peor es no decirles la realidad y de engañarlos y dejarlos que sigan avanzando, sabiendo que después viene una gran decepción para sus hijos. Así que por favor consideren al momento de elegir esta carrera la posibilidad de no entrar en este circo en el que vivimos aquí en Honduras respecto a esta profesión. Tengan mucho cuidado, padres de familia, con estudiar o dejar que sus hijos estudien esta carrera. Quedan advertidos.